actividad entrega 1, podcast, presentado por Dana Alejandra Camargo, Neider Trigos Alsina, Nicols Fabiana Colorado, John Jairo López Cabrera, Marlon Felipe Bustos Ruiz. Docente Manuel Carrascal Jacobi, Instituto Universitario Politécnico Gran Colombiano, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Materia, contratos civiles, Grupo B16. A continuación les presentamos nuestro podcast. La ley en la mirada. Buenas tardes a todos, amables oyentes de Podcast Derecho al Punto. Le damos la bienvenida a la sección más esperada por todos. Para el día de hoy contamos con la participación del experto en Derecho Civil, el abogado Neider, que nos va a responder las dudas que se tiene sobre la audiencia. Hoy vamos a hablar sobre los contratos civiles de compra-venta. ¿Qué debe saber si está pensando en comprar o vender una propiedad? Exactamente, Dana Alejandra. Nuestro invitado experto nos ayudará a entender mejor ese tema complejo y por eso es un honor tener al abogado experto en Derecho Civil y especializado en contratos, Neider Trigos. Bienvenido a este espacio y muchas gracias por su tiempo y aportes. Para entrar en materia, quisiera que le cuente a nuestra audiencia cuáles son los aspectos básicos de los contratos civiles de compraventa. Nicole, te comento, un contrato de compraventa es un acuerdo jurídico entre dos o más partes, en el cual una de ellas, llamada vendedor o transferente, se compromete a entregar a la otra, llamada comprador o adquiriente, un bien o servicio determinado, y esta última se obliga a pagar un precio o contraprestación acordada por el objeto de la transmisión. Este contrato implica la transferencia de la propiedad o la titularidad del bien o servicio y conlleva una serie de derechos y obligaciones para ambas partes, como la entrega del objeto, el pago del precio, la garantía de la calidad o el estado del bien. El contrato de compraventa puede ser verbal o escrito y su formalización puede requerir la intervención de testigos, notarios o registro público, dependiendo de la legislación aplicable y de la naturaleza del bien o servicio de la transmisión. Además, puede incluir cláusulas específicas como la entrega en un plazo determinado o el pago en cuotas o posibilidades de la recepción y resolución en caso de incumplimiento. En resumen, el contrato de compraventa es un instrumento jurídico fundamental para la transmisión de bienes y servicios que establece las condiciones y términos de la operación y protege los intereses de las partes involucradas. Pueden hacer preguntas para aclarar conceptos que el experto Neider responderá. Tenemos una pregunta de uno de los oyentes. Bienvenido a nuestra sección, Marlon Bustos. Hola, soy Marlon Bustos, estoy pensando en comprar una casa y quiero saber si debo firmar un contrato de compraventa antes de pagar el precio total del predio. Hola Marlon, excelente pregunta. En general, sí es recomendable firmar un contrato de compraventa antes de pagar el precio de la propiedad. De esta manera se establecen las condiciones de la venta y se protege a ambas partes. Tenemos otra pregunta para nuestro abogado experto. Bienvenido a nuestra sesión, John Jairo López. Hola, mi nombre es John Jairo López. Muchas gracias por permitirme participar de este programa tan útil para las personas que necesitamos aclarar dudas sobre temas de derecho. Hoy quisiera preguntarle al abogado Neider Trigos qué documentos debo revisar y tener en cuenta antes de comprar una finca que quiero adquirir. Hola John Jairo, en este caso, antes de que finiquites el trato para comprar la finca, debes tener en cuenta estos documentos, como es la escritura pública y los demás documentos pertinentes hasta tener el paz y salvo. Y esos documentos los puedes conseguir en una notaría, que es donde certifican que el predio está en buenas condiciones y además pues puedes dirigirte al Instituto Técnico Agustín Codazzi, que es la entidad encargada de producir el mapa oficial de la cartografía básica de Colombia. También como segundo, tener muy bien en claro el uso del suelo, ya de contar con la oficina de planeación para poder saber si ese predio no está en zona de alto riesgo, porque de ahí depende el uso que se le va a dar a dicho terreno.
También como tercero, pues tener muy en cuenta la disponibilidad de servicios públicos, ¿no? Que el predio pues cuente con todos los servicios públicos, pues que por ley, pues un predio debe tener a la hora de comprar o de vender. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si el comprador no cumple con las condiciones del contrato? Abogado, y cuéntenos, ¿y qué pasa si el vendedor no cumple con las condiciones del contrato? En ambos casos se pueden presentar problemas legales. Es importante que ambas partes se tomen el tiempo para leer y entender el contrato antes de firmarlo. Y cuéntenos, abogado, ¿cuáles son las obligaciones o responsabilidades concretas que tiene cada parte del contrato? En un contrato de compraventa, las obligaciones y responsabilidades de cada parte pues, son las siguientes. El vendedor tiene unas obligaciones, tanto como el comprador tiene otras obligaciones. Las obligaciones que tiene el vendedor, como primera, es entregar el bien o el servicio en el plazo acordado. Como segundo, garantizar la propiedad y la libre disposición del bien. Como tercero, entregar el bien en las condiciones acordadas, que es calidad, cantidad, etc. Como cuarto, proporcionar información veraz sobre el bien. Como quinto, responder por defectos o vicios ocultos del bien. Como sexto, cumplir con las formalidades legales para la transmisión. Esas son las obligaciones del vendedor. Las obligaciones que tiene que tener el comprador son, como primera, pagar el precio acordado en el precio establecido. Como segundo, recibir el bien y verificar su estado. Como tercero, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, que son impuestos, registro, etc. Como cuarto, utilizar el bien de acuerdo con su destino y finalidad. Como quinto, no anejar o gravar el bien sin autorización del vendedor. Como sexto, responder por daños o pérdidas del bien después de la entrega. También es importante destacar que estas obligaciones pueden variar según la legislación aplicable y las condiciones específicas del contrato. Por eso es recomendable consultar a un abogado para obtener asesoría detallada sobre el tema. En resumen, los contratos civiles de compra-venta son acuerdos entre dos partes que establecen la venta de una propiedad. Es importante que ambas partes se tomen el tiempo para leer y entender el contrato antes de firmarlo. Y si tienen alguna pregunta o inquietud, no dudes en contactarnos. Gracias por unirse a nosotros hoy. Si quieres saber más sobre derecho civil, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias a nuestro abogado experto y a nuestros oyentes por unirse a esta sección el día de hoy.